Si Tom estuviera en casa lo arreglaría en un santiamén, dijo. Le encantan estas cosas, se le dan muy bien. Los trabajos manuales. Parso trabajaba con Wilson en el Ministerio de la Verdad. Era un hombre grueso pero activo y de una estupidez desquiciante. Un amasijo de entusiasmos imbéciles, uno de esos tipos sumisos que nunca se cuestiona nada y de quienes la estabilidad del partido dependía aún más que de la policía del pensamiento. A los 35 años lo habían echado de la liga juvenil y antes se les había arreglado para quedarse en los espías. Un año más de la edad legal en el ministerio desempeñaba un puesto subordinado que no requería inteligencia alguna, que era una figura destacada en el comité deportivo y en todos los demás comités encargados de organizar excursiones comunitarias. Todos los demás de manifestaciones espontáneas, campañas de ahorro, actividades voluntarias en general. Entre jadeos y con silencioso orgullo se jactaba de haber ido al centro comunitario todas las tardes de los últimos 4 años, un penetrante olor a sudor, una especie de testimonio inconsciente de lo fatigoso de su existencia. Lo seguía allí donde iba y persistía incluso cuando se marchaba. ¿Tienes una llave inglesa?, preguntó Winston, toqueteando la tuerca de la tubería. ¿Una llave inglesa?, repitió la señora Parson con impotencia. No estoy segura, a lo mejor los niños oyeron varios pisotones y otro trompetazo del peine. Cuando los niños entraron corriendo en el salón, la señora Parson le llevó la llave inglesa. Winston dejó de correr el agua y quitó asqueado la bola de cabellos humanos que había bloqueado el desagüe. Se limpió los dedos como pudo con agua del grifo y regresó a la otra habitación. Arriba las manos, gritó una voz espantosa. Un niño guapo y de aspecto cruel que aparentaba 9 años había salido de detrás de la mesa y le estaban apuntando con una pistola automática de juguete, mientras su hermanita, unos 2 años más pequeña, hacía el mismo gesto con un trozo de madera. Ambos llevaban los pantalones cortos de color azul, las camisas grises, los pañuelos rojos del uniforme de los espías. Winston levantó las manos, aunque la actitud del niño era tan agresiva que lo hizo con la desasosegante sensación de que aquello no era exactamente un juego. Eres un traidor, chilló el niño, un criminal mental, un espía de Eurasia. Te voy a pegar un tiro, te vaporizaré y te enviaré a las minas de sal. De pronto los dos empezaron a saltar en torno a él, gritando traidor y criminal mental. La niña imitaba todos los gestos de su hermano. Era un poco inquietante, como cuando uno ve retosar a unas crías de tigre que pronto se convertirán en devoradores de hombres. En los ojos del crío había una calculada inquina, un evidente deseo de golpear o patear a Winston, y la convicción de ser casi lo bastante mayor para hacerlo. Era una suerte que la pistola no fuese de verdad, pensó Winston. Los ojos de la señora Parson fueron nerviosos de Winston a los niños y otra vez que Winston a la luz del salón. Él vio con interés que realmente había polvo en las arrugas de su cara. Son muy ruidosos, dijo. Están disgustados porque no han podido ir a ver la ejecución. Sí, señor, ya estoy demasiado ocupada para llevarlos y su padre no llegará a tiempo del trabajo. ¿Por qué no podemos ir a ver la ejecución?, rugió el niño con su atronadora voz. Queremos ver la ejecución, queremos ver la ejecución, salmodió la niñita sin dejar de dar saltos. Winston recordó que esa tarde iba a ahorcar en el parque a unos prisioneros de Eurasia, culpables de crímenes de guerra. Había una ejecución al mes y era un espectáculo muy popular. A los niños siempre les hacía mucha ilusión ir. Se despidió de la señora Parson y se fue hacia la puerta, pero apenas había dado 6 pasos cuando algo le golpeó en la nuca y notó un dolor horrible, como si le hubieran clavado un alambre a rojo vivo. Se volvió justo a tiempo de ver a la señora Parson forcejeando con su hijo en el umbral, mientras que el niño se guardaba un tirachinas. Goldstein, gritó el crío cuando se cerró la puerta, pero lo más sorprendió a Winston fue la mirada de pavor e impotencia pintada en el rostro grisáceo de la mujer. Una vez en el piso cruzó a toda prisa por delante de la telepantalla y volvió a sentarse a la mesa sin dejar de frotarse la nuca. La música de la telepantalla se había interrumpido. Una voz seca, militar, estaba leyendo con una especie de brutal delectación una descripción del armamento, de la nueva fortaleza flotante que acababan de anclar entre Islandia y las Islas Feroe. Con esos niños, pensó, la pobre mujer debía vivir aterrorizada. Uno o dos más y estarían vigilándola día y noche en busca de indicios de heterodoxia. Hoy en día casi todos los niños eran horribles. Lo peor era que organizaciones como la de los espías los convertían sistemáticamente en salvajes e incontrolables. Y sin embargo, eso no producía en ellos la menor tendencia a rebelarse contra la disciplina del partido. Al contrario, adoraban al partido. Todo lo que
tuviera que ver con él. Las canciones, los desfiles, las banderas, las excursiones, la instrucción con rifles de juguete, la repetición de las consignas a voz de grito, la adoración al hermano mayor. Para ellos todo era como un divertidísimo juego. Toda su agresividad se volcaba hacia afuera contra los enemigos del Estado, contra los extranjeros, los traidores, los saboteadores y los criminales mentales. Era casi normal que los mayores de 30 años temieran a sus propios hijos, y con razón, pues apenas pasaban unas semanas sin que el Times publicara un párrafo explicando cómo algún mocoso, fisgón, un héroe infantil, era la expresión utilizada generalmente, había oído alguna observación comprometedora y había denunciado a sus padres a la policía del pensamiento. El dolor del proyectil del tirachinas había pasado, cogió con desgana la pluma preguntándose si se le ocurriría alguna otra cosa. De pronto empezó a pensar otra vez en O'Brien. Hace unos años. ¿Cuánto tiempo haría? Debían de ser unos 7 años. Había soñado que andaba por una habitación totalmente a oscuras. Alguien que estaba sentado a su lado le había dicho al pasar: nos encontraremos donde no hay oscuridad. Lo había dicho en voz muy baja, en tono casual, como si se tratara de una observación y no de una orden. Él había seguido sin detenerse. Lo curioso era que en aquel momento en el sueño las palabras no le habían causado mucha impresión. Solo después y muy poco a poco, primera antes o después de tener ese sueño, ni cuando había reparado en que la voz era la de O'Brien, pero en todo caso no tenía la menor duda de que le había hablado en la oscuridad había sido O'Brien Winston. Nunca había podido estar seguro, ni siquiera después del cruce de miradas de esa mañana, de si O'Brien era un amigo o un enemigo, ni tampoco parecía tener mayor importancia. Entre ellos había un vínculo de entendimiento más importante que los afectos o el partidismo. Nos encontraremos donde no hay más importante que los afectos. Nos encontraremos donde no hay oscuridad, había dicho Winston. Ignoraba qué quería decir con eso, pero sabía que de un modo u otro se haría realidad. La voz de la telepantalla se interrumpió. Un toque de trompeta claro y diáfano flotó en el aire estancado. ¿Qué es diáfano? Permite que la luz atraviese. En el aire estancado, la voz continuó en tono chirriante. Atención, atención, por favor. Acabamos de recibir una última hora del frente Malabar. Nuestras tropas han logrado una gloriosa victoria en el sur de la India. Estoy autorizado a decir que la pantalla a la que estamos informando podría estar muy bien acerca de la guerra final. He aquí la noticia. Malas noticias, pensó Winston. Y efectivamente, después de la sangrienta descripción de la aniquilación de uno de los ejércitos de Eurasia, con magníficas cifras de muertos y prisioneros, llegó el anuncio que a partir de la semana siguiente la ración de chocolate se reduciría de 30 gramos a 20. Winston volvió a eructar. El efecto de la ginebra empezaba a disiparse y le dejó una sensación de desánimo. La telepantalla ya fuese para celebrar la victoria o para borrar el recuerdo del chocolate perdido. Empezó a emitir por ti, Oceanía. En teoría, había que ponerse en posición de firmes, pero en aquel rincón era invisible. Por ti, Oceanía dio paso a otra música más intrascendente. Winston fue hacia la ventana, dándole la espalda a la telepantalla. El día seguía frío y despejado. En la distancia estalló con un estruendo sordo y reverberante una bomba volante. Últimamente caían en Londres entre 20 y 30 a la semana. En la calle, el viento movía el cartel roto de aquí para allá y la palabra Sossing aparecía y desaparecía. Sossing, los sagrados principios del Sossing, la nueva lengua, el doble piensa, la mutabilidad del pasado. Se sintió como si estuviese recorriendo los bosques del fondo del mar, perdido en un muro monstruoso, donde él mismo era el monstruo. Estaba solo, el pasado estaba muerto, el futuro era inimaginable. ¿Qué certeza tenía de que quedara una sola persona con vida de su parte? ¿Y cómo saber si el dominio del partido no duraría eternamente? A modo de respuesta, los 3 eslóganes en la blanca fachada del Ministerio de la Verdad le recordaron que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Sacó del bolsillo una moneda de 25 céntimos. Ahí también con letra clara y minúscula estaban inscritos los 3 eslóganes y en el reverso el busto del hermano mayor.
Incluso en las monedas parecía que sus ojos te siguieran, en las monedas, en los sellos de correos, en las cubiertas de los libros, en las banderas, en los carteles y en las envolturas de las cajetillas de tabaco, en todas partes. Siempre aquellos ojos y aquella voz que te envolvía, dormido o despierto, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama. No había escapatoria. Lo único que te pertenecía eran los pocos centímetros cúbicos del interior de tu cráneo. Me gustó esa frase. Lo único que te pertenece son los centímetros cúbicos del interior de tu cráneo. El sol se había desplazado y las miles de ventanas del Ministerio de la Verdad ahora no reflejaban la luz, parecían tan sombrías como las aspilleras de una fortaleza. Las aspilleras es un muro fortificación. Al ver la enorme mole piramidal se le encogió el corazón. Era demasiado fuerte, no podía ser asaltado, no le echarían abajo ni 1000 bombas volantes. Volvió a preguntarse, ¿para quién estaba escribiendo el diario? ¿Para el futuro, para el pasado, para una época que podía ser imaginaria y por delante? Tenía no la muerte, sino la aniquilación. Reducirían el diario a cenizas. Era demasiado. Volvió a preguntarse para quién estaba escribiendo el diario, para el futuro, para el pasado, para una época que podía ser imaginaria y por delante tenía no la muerte, sino la aniquilación. Reducirían al diario a cenizas y a él a vapor. Solo la policía del pensamiento leería lo que había escrito antes de borrarlo de la existencia y del recuerdo de cualquiera. ¿Cómo apelar al futuro si no podía sobrevivir ni un rastro de ti? Ni siquiera una palabra anónima garabateada en una hoja de papel. La telepantalla dio las 14. Debía marcharse en 10 minutos. Tenía que estar de vuelta en el trabajo a las 14:30. Curiosamente, las campanadas parecieron infundirle nuevos ánimos. Era un fantasma solitario pronunciando una verdad que nadie oía. Pero mientras la pronunciara, la continuidad no se interrumpiría. El legado de la humanidad se transmitía no haciéndose oír, sino conservando la cordura. Volvió a la mesa, mojó la pluma en el tintero y escribió:
al pasado, al futuro, a un tiempo en el que el pensamiento sea libre, en el que los hombres sean diferentes unos de otros y no vivan solos, a un tiempo en que la verdad exista y lo que se haga no se puede deshacer, desde la época de la uniformidad, desde la época de la soledad, desde la época del hermano mayor, desde la época del doble piensa saludos. Ya estaba muerto, pensó. Le parecía que solo ahora que había empezado a poder formular sus pensamientos, había dado el paso decisivo. Las consecuencias, me gusta esto, me gusta mucho esto. Las consecuencias de cada acto están incluidas en el propio acto, escribió. El crimen mental no supone la muerte, el crimen mental es la muerte. Ahora que se había reconocido como un muerto, seguir con vida el mayor tiempo posible se convirtió en algo crucial. Tenía dos dedos de la mano derecha manchados de tinta. He ahí el típico detalle que podía traicionarte. Cualquier fanático entrometido del ministerio, probablemente una mujer, alguien como aquella rubia o la chica morena del departamento de ficción, podía empezar a preguntarse por qué había estado escribiendo a la hora de la comida, por qué había utilizado una pluma, qué era lo que había escrito y luego ir con el soplo al lugar indicado. Fue al cuarto de baño y se lavó la tinta cuidadosamente con el áspero jabón marrón que raspaba la piel como papel de lija y era por tanto muy adecuado para ese propósito. Guardó el diario en el cajón. Era inútil pensar en esconderlo, pero al menos podías saber si había descubierto su existencia. Un cabello colocado entre las páginas sería demasiado evidente. Con la punta del dedo cogió un grano de polvo blancuzco fácil de identificar y lo dejó en la esquina de la tapa, de donde por fuerza se caería si alguien movía el libro. Winston estaba soñando con su madre, debía de tener unos 10 u 11 años cuando desapareció su madre. Era una mujer alta, elegante, más bien callada, de movimientos lentos y precioso cabello rubio. A su padre lo recordaba de manera más vaga, como un hombre moreno y delgado, vestido siempre pulcramente de negro. Winston recordaba sobre todo la suela finísima de los zapatos de su padre y con gafas. Era evidente que los dos debieron de ser engullidos por una de las primeras grandes de las purgas de los años 50. En ese momento su madre estaba con su niña pequeña en brazos por debajo de donde él se encontraba. Winston apenas recordaba a su hermana, solo a un bebé pequeño y débil, siempre silencioso y de ojos muy grandes y despiertos. Ambas lo estaban mirando, se hallaban en el lugar subterráneo, el fondo de un pozo, por ejemplo, o una tumba muy profunda, que cada vez se alejaba más de él. Era el salón de un barco que se hundía y las dos lo miraban a través del agua oscura. Aunque había aire en el salón, todavía podían verlo, a él y a ellas, pero seguían hundiéndose en las verdes aguas de un momento a otro. Las cubrirían para siempre. Él estaba al aire libre, mientras a ellas se las tragaba la muerte, y si estaban ahí, abajo era porque él estaba arriba. Winston lo sabía, y ellas también. Y por la expresión de su cara era evidente que así era. No vio ningún reproche en su rostro ni en su corazón, solo la conciencia de que debía de morir para que él pudiera seguir con vida y de que eso formaba parte del orden inevitable de las cosas. No recordaba lo que había ocurrido, pero en sus sueños supo que de algún modo su madre y su hermana habían sacrificado su vida por él. Era uno de esos sueños que, pese a conservar un ambiente onírico, ambiente en sueño, característico a continuación de la propia vida intelectual y en lo que uno comprende hechos e ideas que siguen pareciendo nuevos y valiosos después de despertar. Winston reparó de pronto en que la muerte de su madre hacía 30 años había sido trágica y triste, de un modo que ya no era posible. Intuyó que la tragedia pertenecía al pasado, a una época en la que aún había intimidad, amor y amistad, en la que los miembros de una familia se apoyaban unos a otros sin necesidad de tener un motivo.
El recuerdo de su madre la atormentaba porque había muerto queriéndolo cuando él era demasiado joven y egoísta para corresponderle, y porque de algún modo que él no acertaba a recordar, se había sacrificado por una idea de la lealtad que era privada e inalterable. Cosas así ya no podían ocurrir hoy. Ahora había miedo, odio y dolor, pero no emociones dignas ni penas complejas o profundas. Todo eso le pareció ver en los grandes ojos de su madre y su hermana, que la miraban a través de las aguas verdes, a cientos de brazos de profundidad, mientras seguían hundiéndole. De pronto se vio de pie de un montículo cubierto de hierba, una tarde de verano en los rayos oblicuos del sol doraban el suelo. El paisaje que estaban contemplando parecía con tanta frecuencia en sus sueños que nunca estaba seguro de que si lo había visto o no en el mundo real. Cuando pensaba en él, estando despierto, lo llamaban el País Dorado. Era un prado viejo y mordisqueado por los conejos, atravesando por un sendero y con alguna topera aquí y allá. En el seto descuidando que había al otro lado del prado, las ramas de los olmos se cimbreaban levemente con la brisa y el follaje. Se estremecía como el cabello de una mujer cerca de allí, aunque no pudiera verlo. Había un río lento y cristalino, donde los mujoles nadaban en las pozas a la sombra de los sauces. La chica del cabello oscuro corría hacia él a través del prado. Con un rápido movimiento se quitó la ropa y se la echó desdeñosa a su lado, a un lado, desdeñosa, desdeñosa, ñoño, ñoño, desdeñosa. ¿Qué es desdeñosa? Desprecio, indiferencia, superioridad, menosprecio, ajá. Su cuerpo era blanco y suave, pero no despertó en él ningún deseo. De hecho, apenas la miró. Lo que le abrumó en ese instante fue su admiración por el gesto con que se había despojado de la ropa. Esa gracia y despreocupación parecieron aniquilar toda una cultura y todo un sistema de pensamiento, como si el hermano mayor, el partido y la policía del pensamiento pudiesen reducirse a la nada con un sencillo movimiento del brazo. También eso era un gesto de otra época. Winston despertó con la palabra de Shakespeare en los labios. La telepantalla estaba emitiendo un silbido desquiciante que continuó sonando 30 segundos. Era las 07:15, la hora de despertarse de los empleados en las oficinas. Haciendo un esfuerzo, Winston se levantó en la cama, desnudo. Porque en el miembro del partido exterior recibía solo 3,000 cupones de ropa al año y una pijama eran 600. Se puso una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos que había tirado
Los ejercicios gimnásticos empezarían en 3 minutos. Justo después se dobló con un violento ataque de tos que casi siempre le daba después de levantarse. Se le vaciaron tanto los pulmones que para empezar a respirar otra vez tuvo que tumbarse de espaldas y dar unas profundas bocanadas. Las venas se le habían hinchado con el esfuerzo y la variz empezó a picarle. Grupo de 30-40, ladró una penetrante voz de mujer. Grupo de 30-40, ocupad vuestro sitio, por favor. De 30-40, Winston se puso en posición de firmes delante de la telepantalla donde había aparecido ya la imagen de una joven escuálida pero musculosa, vestida con una blusa y unas zapatillas deportivas. Flexionad, extender los brazos, dijo con voz seca. Contar conmigo. 1, 2, 3, 4. Vamos, camaradas, un poco más de entusiasmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El dolor del acceso de tos no había disipado la impresión causada por el sueño en la imaginación de Winston, y los movimientos rítmicos de los ejercicios contribuyeron en cierto modo a reforzarla, mientras extendía los brazos mecánicamente adelante y atrás, sin perder la expresión de alegría que se consideraba apropiada durante los ejercicios gimnásticos. Se esforzó por recordar aquel oscuro periodo de su primera infancia. Era muy difícil más allá de los años 50, todo estaba borroso, sin registros externos en los que basarse. Incluso el perfil de tu propia vida perdía nitidez. Recordabas acontecimientos cruciales de que tal vez no hubiese sucedido, detalles de incidentes aislados, aunque sin poder recobrar su ambiente, y largos periodos en blanco a los que no se podía asignar nada. Entonces todo había sido distinto, incluso los nombres, las formas de los países, la franja aérea. Uno por uno, por ejemplo, no se llamaba así, sino Inglaterra o Gran Bretaña, aunque estaba seguro de que Londres siempre se había llamado Londres. Winston no recordaba ningún momento en el que su país no hubiese estado en guerra, aunque era evidente que había habido un largo periodo de paz en su infancia, porque uno de sus primeros recuerdos era un ataque aéreo que había cogido a todo el mundo por sorpresa. Quizá fuese cuando cayó la bomba atómica en Colchester. No recordaba aquel ataque aéreo concreto, aunque sí la mano de su padre cogida a la suya mientras bajaban a toda prisa a un lugar subterráneo por una escalera de caracol que resonaba con sus pisadas y que le cansó tanto las piernas que empezaban a lloriquear y tuviesen que detenerse a descansar. Su madre le seguía muy atrás con movimientos soñolientos. Llevaba en brazos al bebé, aunque tal vez fuese solo un hato de mantas. No estaba seguro de que su hermana hubiese nacido ya. Por fin llegaron a un sitio ruidoso y abarrotado que resultó ser una estación del metro. Había gente sentada sobre las losas de piedra del suelo, mientras otros se apretaban en literas metálicas. Winston, su madre y su padre encontraron un sitio en el suelo, al de una pareja de ancianos que se acurrucaban en una litera. El hombre llevaba un pulcro traje de color oscuro y una gorra de tela sobre el cabello cano. Tenía el rostro rubicundo y los ojos azules y lacrimosos. Apestaba a ginebra, parecía exudarla por la piel, en lugar de sudor, y cualquiera habría dicho que lo brotaba de sus ojos. También era ginebra, pero aunque estuviese un poco borracho, su dolor era genuino e insoportable. Winston supuso de un modo infantil que acababa de ocurrirle algo imperdonable, que no tenía remedio. También le pareció saber lo que era. Alguien a quien amaba aquel anciano, tal vez una nieta pequeña, había muerto. Cada pocos minutos el hombre repetía: no deberíamos habernos fiado de ellos, te lo dije mal, ¿lo recuerdas? Eso nos pasa por fiarnos de ellos, te lo había dicho. No deberíamos habernos fiado de esos cabrones. Pero Winston no recordaba quiénes eran esos cabrones de los que no debería haberse fiado.
A partir de esa época, la guerra había sido incesante, aunque para ser preciso no se había tratado siempre de la misma guerra. Varios meses de su infancia había habido confusos combates callejeros en el propio Londres, y algunos lo recordaba con mucha claridad. Pero construir la historia de aquel periodo y decir quién luchaba con quién en cada momento habría sido totalmente imposible, puesto que no había registros escritos y nadie hablaba más que de la situación presente. En aquel momento, por ejemplo, en 1984, si es que estaba en el 1984, Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Asia. En ningún foro público ni privado se admitía jamás que las tres potencias hubiesen alineado, nunca de otro modo. En realidad, Winston sabía muy bien que apenas hacía 4 años que Oceanía había estado en guerra con Asia y aliada con Eurasia, pero eso era solo un jirón de conocimiento furtivo que tenían porque su memoria no estaba controlada del todo. Oficialmente, el cambio de aliados no había sucedido nunca. Oceanía estaba en guerra con Eurasia y por tanto Oceanía siempre había estado en guerra con Eurasia. El enemigo de cada momento representaba siempre el mal absoluto y de ahí se deducía que cualquier pacto pasado o futuro con él fuese inconcebible. Lo más terrible, reflexionó por enésima vez mientras echaba dolorido los hombros hacia atrás. Estaban girando el cuerpo por la cintura con las manos en las caderas, un ejercicio que se suponía que era beneficioso para los músculos de la espalda. Lo más terrible era que cabía la posibilidad de que todo fuese cierto. Si el partido podía echar mano al pasado y decir de este o aquel acontecimiento nunca ocurrido, era mucho más aterrador que la mera tortura y la muerte. El partido afirmaba que Oceanía jamás había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia apenas 4 años antes, pero existía ese conocimiento, solo en su propia conciencia, que en cualquier caso pronto sería aniquilada. Y si todos aceptaban la mentira impuesta por el partido, si todos los archivos contaban la misma mentira, la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. Quien controla el pasado, decía la consigna del partido, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Y aún así, el pasado, a pesar de ser alterable por naturaleza, nunca había sido alterado. Lo que era cierto hoy, lo había sido siempre, y lo sería hasta el fin de la eternidad. Era muy sencillo, lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias sobre tu propia memoria. Lo llamaban control de la realidad, y en nueva lengua doble piensa. Descanso, grazno la instructora. En tono un poco más cordial, Winston bajó los brazos, llenó los pulmones de aire muy despacio. Su imaginación se deslizó por el laberíntico mundo del doble piensa. Saber y no saber, tener plena conciencia de algo que sabes que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras cuidadosamente elaboradas. Mantener a la vez dos opiniones, sabiendo que son contradictorias, creer en ambas, utilizar la lógica en contra de la lógica, repudiar la moralidad, en nombre de la moralidad misma, creer en la democracia, era imposible y que el partido era el garante de la democracia, olvidar lo que hacía falta olvidar y luego recordarlo cuando hacía falta, para luego olvidarlo otra vez y por encima de todo aplicar ese mismo proceso al propio proceso. Esa era la mayor sutileza, inducir conscientemente a la inconsciencia. Luego una vez más, volverse inconsciente del acto de la hipnosis que acababas de realizar. Incluso la comprensión del término doble piensa implicaba el uso del doble piensa. La instructora había vuelto a decirles que se pusieran en posición de firmes. Y ahora veamos quiénes pueden tocarse la punta del pie, dijo con entusiasmo. Flexionaos desde las caderas, por favor, camaradas. 1, 2, 1, 2. Winston odiaba aquel ejercicio que hacía que le doliera desde los talones hasta las nalgas y a menudo acababa causándole otro acceso de tos. Sus meditaciones perdieron su cualidad, en parte placentera. El pasado, reflexionó, no solo había alterado, sino destruido, pues cómo establecer el hecho más evidente cuando no había ninguna otra prueba que tu propia memoria. Intentó recordar en qué año había oído hablar por primera vez del hermano mayor. Debió de ser en los años 60, aunque era imposible estar seguro. Por supuesto, en la historia del partido, el hermano mayor parecía como un líder y guardián de la revolución desde sus primeros días. Sus logros habían ido retrasándole en el tiempo hasta hacerlos extensivos al mundo, casi mítico de los años 30, y 40, cuando los capitalistas con sus extraños sombreros cilíndricos todavía conducían por las calles de Londres en coches grandes y relucientes y en carruajes tirados por caballos con ventanillas de cristal. Era imposible saber hasta qué punto esa leyenda era cierta o inventada. Winston no recordaba ni siquiera la fecha en que había cobrado existencia el partido. No creía haber oído la palabra Socing
antes de 1960, aunque era posible que el nombre en vieja lengua, es decir, socialismo inglés, hubiese sido corriente antes. Todo se fundía en una neblina. A veces podías dar con una mentira palmaria. No era cierto, por ejemplo, como se decía en los libros de historia, el partido hubiese sido inventado en el aeroplano. Winston recordaba haberlo visto en aeroplanos desde su más tierna infancia. Pero era imposible demostrarlo. Nunca había pruebas. Solo una vez en su vida había tenido en sus manos una prueba. Inequívoca de la falsificación de un hecho histórico, y en aquella ocasión Smith gritó la voz enfadada desde la telepantalla. 6079 Smith, si tú flexiónate más por favor, puedes hacerlo mejor, no te estás esforzando, más por favor. Así, está mejor camarada, y ahora descanso todo el mundo, y fijaos bien, un repentino sudor ardiente le había cubierto todo el cuerpo a Winston, su rostro siguió totalmente inexcusable. Nunca muestres desánimo, nunca muestres enfado. El más leve parpadeo podía delatarte. Se quedó observando cómo la instructora elevaba los brazos sobre la cabeza, y no podía decirse que con gracia, aunque sí con notables pulcritud y eficiencia, se flexionaba y se cogía los dedos de los pies. Ahí tenéis, camaradas, así es como quiero veros hacerlo. Hacerlos, fijaos otra vez, tengo 39 años y he tenido 4 hijos, mirad, volvió a flexionarse, veis que no estoy doblando las rodillas, si queréis podéis hacerlo, añadió mientras se incorporaba. Cualquiera que no haya cumplido los 45 es perfectamente capaz de tocarse la punta de los dedos. No todos tenemos el privilegio de combatir en el frente, pero al menos podemos mantenernos en forma, recordar a nuestros muchachos en el frente, a Malabar y a los marineros en las fortalezas flotantes. Pensar en todo lo que tienen que soportar y ahora volver a intentarlo. Eso está mejor, camarada, mucho mejor, añadió en tono alentador, mientras Winston con un violento estirón conseguía tocarse la punta de los pies por primera vez en varios años sin doblar las rodillas.